Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra les transmite Juan Gasparini. Esta es una entrevista excepcional. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Londoño. Buenas tardes. Jefe del proceso de paz en Colombia, el último jefe de la FARC que firmó la paz con el Estado colombiano. Y esto va a ser la parte de la entrevista, y después la otra presentación es que vamos a presentar este estudio que es Visualive de Diego de León, que es director y productor del estudio, que nos ofrece solidariamente el estudio. Rodrigo Londoño, cuando usted se anunció el proceso de paz, las agencias de prensa dijeron una frase que usted había pronunciado en el momento de la firma, como esto que ofrezco perdón o algo así. ¿Cómo fue el intercambio de palabras cuando se dio la firma? ¿Esa frase existió? No sé, yo lo leí en las agencias de prensa, no sé, porque era prensa escrita, periodistas que estaban ahí. Bueno, no, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí en Ginebra pues me he sentido muy bien recibido, el calor humano a pesar del frío, ese calor humano le permite a uno aguantar estos fríos de los cuales uno no estaba enseñado. A ver, no, ese es el momento en Cartagena de la primer firma que anunciamos al país, ya que estuvimos ante el país firmando el acuerdo y ante la comunidad internacional que estaba allí reunida en Cartagena. Es el mensaje, es decir, trabajamos qué decir en ese momento, un momento sumamente emotivo en que le arrollan a uno cantidad de pensamientos. Y dos cosas que dijimos claves es, primero, pedir perdón al país, a la sociedad colombiana y al mundo entero por las cosas desastrosas, por los crímenes que se cometieron en medio del conflicto, por las heridas tan profundas que se generaron en la sociedad colombiana, y la otra es nuestra única arma de aquí en adelante será la palabra. Fueron las dos cosas, digamos, centrales del mensaje que transmitimos. O sea que ofrezco el perdón. ¿Fue correcta la interpretación de los periodistas cuando ustedes anunciaron el acuerdo? Sí, señor. Bien. Entonces hubo una reconciliación en el proceso, o un inicio de la reconciliación en el proceso de paz. La prueba es que ustedes se pusieron de acuerdo en 6 puntos para implementar el acuerdo de paz. Hay un inicio de reconciliación. ¿Cómo lo vive hoy? Lo que significó presentar esos 6 puntos que le rogaría los reiterara para los que no conocen en detalle todo esto. Bueno, siempre, eso no era un proceso nuevo en las FARC, siempre buscamos la salida política, siempre creímos que era a través de la salida política que debíamos buscarle solución a ese conflicto social y armado que vivimos durante tantos años en Colombia. Y para ello siempre planteamos, hay que atacar las causas que generaron el conflicto. Y por eso usted ve que el primer punto que se trata en La Habana es el tema de tierras, porque en el trasfondo del conflicto en Colombia siempre ha estado el tema de la propiedad de la tierra y del uso de la tierra, por eso es tan importante, pero eso había que complementarlo con un elemento clave en Colombia, que es los cultivos ilícitos, el cultivo de la hoja de coca como la materia prima para el narcotráfico. Entonces son dos puntos que se complementan y se hace un acuerdo para la sustitución voluntaria de los cultivos y comenzar una serie de medidas encaminadas a erradicar el fenómeno del narcotráfico, el cual necesita, y en el acuerdo está en ese punto, que es el cuarto, la necesidad de una conferencia internacional sobre el narcotráfico, porque si no hay el compromiso de la comunidad internacional va a ser muy difícil resolverlo. Pero todo esto, el tema de la tierra y los cultivos, si no se amplía la democracia, si no se abren espacios en Colombia para que otros movimientos alternativos tengan la posibilidad también de expresarse políticamente, entonces ahí está el segundo punto, que es la reforma política, que está sin implementar prácticamente, no se ha implementado sino una de las cosas que es el estatuto de la oposición, que no fue una conquista del acuerdo, era una conquista de la Constitución del 91, pero que gracias al acuerdo se pone en vigencia. Está el tema de la justicia. Este proceso tiene la característica a otros que está bajo la sombrilla del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, y de ahí nace el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y el otro punto, es un solo punto, la reincorporación nuestra a la sociedad colombiana. Bien, ¿usted cree que perduran todavía aspectos de estos problemas estructurales que llevaron a ustedes a tomar las armas? Porque bueno, ustedes han hecho un gesto, hay un pacto, pero aparentemente esos problemas estructurales perduran, digamos, por muchas informaciones que circulan. ¿Cómo ve hoy la situación?
Sabemos que bueno, hay un gobierno que está finalizando un mandato de 4 años, considerado que no ayudó a la implementación para el proceso de paz, pero hay elecciones el mes que viene. Yo quisiera que usted se refiriera a esto de que lo cual generó el surgimiento de la FARC. Los problemas estructurales perduran, cuánto y cómo hay que seguirlo atacando para resolver. Bueno, ya le decía que el acuerdo, los puntos del acuerdo van encaminados a erradicar las causas generales del conflicto y se había previsto que su implementación iba a ser durante 3 gobiernos. Desafortunadamente, este primer gobierno que le toca la implementación se salió elegido con la bandera de hacer trizas los acuerdos. Pertenece a ese partido que siempre se opuso a los acuerdos y que representa un sector de la clase dominante en Colombia que no quiere la paz y que no quiere la reconciliación, porque se han mantenido en el poder político y económico a partir de la violencia. Entonces hay que decir que, en síntesis, estos 4 años que están a punto de terminar prácticamente se perdieron. Lo que se implementó fue fruto de la inercia, lo que se implementó fue fruto de la presión de la sociedad colombiana y en especial de la presión de la comunidad internacional. De ahí que la expectativa que tenemos en este momento, elecciones próximas dentro de 8 días prácticamente, elecciones para parlamento, esperamos que los colombianos elijamos un parlamento que mayoritariamente acompañe la implementación del acuerdo y en mayo elijamos un presidente que también tenga el compromiso. Ok, o sea que los principales obstáculos para el cumplimiento de lo firmado entre FARC y el gobierno es una asignatura pendiente todavía. Sí, señor. ¿Y cómo se resolvería? Aparte de tener las personas idóneas en la cumbre del Estado, ¿qué medidas se podrían tomar? No, pues la implementación, que siempre yo le he planteado, porque es así, la implementación tiene que ser de manera integral y simultánea de todo lo acordado. Y hay un elemento que es clave, que lo hemos venido entendiendo. Por aquí me acompaña a mí Berta Farías, una víctima del atentado en Nogal, con la cual hemos hecho una experiencia muy importante, que es la reconciliación, cómo trabajar la reconciliación. Nosotros, para implementar esto, para hacerlo realidad, necesitamos reconciliar a Colombia. Porque no es solamente somos uno de los protagonistas del conflicto, pero están los sectores del Estado que fueron fundamentales, que fueron el causante del conflicto en Colombia, fue quien utilizó la violencia en el ejercicio de la política para hacer desaparecer la oposición, y a otros actores que es necesario que también se integren, y todo eso necesita reconciliación. ¿Cómo evalúa ahora sobre problemas más vinculados más directamente a la FARC? ¿Cómo evalúa la presencia de las disidencias de la FARC en Venezuela? ¿Y cuál es la opinión sobre el gobierno venezolano, si es que lo tiene usted? Bueno, a mí no soy como el llamado a dar opiniones sobre el gobierno venezolano. Yo a Venezuela, este proceso se dio gracias a Venezuela y en particular a Chávez. Sin la intervención de él, sin el apoyo, hubiera sido muy difícil y muy complejo, y eso lo valora el presidente Santos, lo ha valorado, y lo valoramos nosotros, y lo valoran los colombianos que saben el esfuerzo que hizo Venezuela para que lográramos este acuerdo. Disidencia, yo no me gusta ese término. Tropas, yo lo llamo desertores del proceso. Bueno, desertores. Porque es que mire, este proceso fue muy democrático al nivel interno. Todos los documentos que se trabajan en La Habana los conocía la base guerrillera y los mandos. Cuando llegamos ya al final, que se cita una conferencia donde está representado toda la guerrillerada, y allí unánimemente todos levantamos la mano aprobando el acuerdo. Entonces es a partir de ahí que hay un grupo muy pequeño que se margina, que decide no continuar trabajando por el proceso, y por eso yo lo llamo desertores del proceso. Es un grupo muy pequeño que ha aprovechado unas circunstancias, como no se ha implementado el acuerdo en esos sectores en Colombia marginados, hay una cantidad de juventud que no tiene nada que hacer, que están aguantando hambre, y esto brinda una forma de vida. No es un proyecto ya político, es una forma de vida. Okay. ¿Cuáles son los mecanismos de reparación de las víctimas de FARC? ¿Usted cree que hay dentro del acuerdo determinadas disposiciones que permitirían que las víctimas de FARC reciban algún tipo de resarcimiento? No solamente las víctimas de FARC, sino las víctimas del conflicto, que las mismas Naciones Unidas lo considera una cifra de más de 9 millones de víctimas, y donde estadísticas de las Naciones Unidas dicen que más del 80% de esas víctimas son víctimas del Estado. Allí en el acuerdo se contemplan los mecanismos
para la reparación a todas las víctimas del conflicto. Desafortunadamente, este gobierno no ha implementado lo necesario para comenzar esa reparación. Nosotros hemos hecho lo que nos tocaba, nos desarmamos, desarmamos la estructura militar, nos reincorporamos a la vida civil, entregamos los bienes de la guerra que teníamos en ese momento para que vayan al fondo de reparación de víctimas. Este gobierno en eso no ha hecho absolutamente nada. Casi todos los días se difunden noticias en Europa que hay asesinatos de ex miembros de la FARC y de miembros de la FARC que participaron o que aprobaron el proceso de paz. Firmantes. Firmantes del proceso de paz. O sea, ¿valió la pena o vale la pena semejante sacrificio para este acuerdo? Y no solamente firmantes, llevamos 305 asesinados, 300. Pero además familiares. Hace 2 días hubo una masacre en San Vicente del Caguán donde asesinaron a varios familiares de firmantes del acuerdo y líderes campesinos. Hay más de 500 en la última etapa, líderes asesinados, defensores de derechos humanos, restitución de tierra, defensores del medio ambiente. Esas son las cosas que con el acuerdo queremos que desaparezcan. Pero desafortunadamente, ya lo he dicho y lo reitero, este gobierno no ha hecho nada en función. Lo contrario, ha estigmatizado. ¿Qué elemento es el que está jugando ahí en función de esa violencia? La estigmatización que viene desde el mismo presidente de la República y la estigmatización a los líderes indígenas, a las negritudes, a los defensores del sector LGTBI, a los defensores de las mujeres. Toda esta estigmatización es caldo de cultivo que incentiva la acción violenta sobre todos estos líderes. ¿Valió la pena? Sí, claro. Son 5 años. Yo siempre digo, si miramos hacia atrás, en estos 5 años, si hubiéramos continuado la violencia, ¿cuántos estaríamos muertos? ¿Y cuántos líderes más, y cuántos más colombianos hubieran sido asesinados, hubieran muerto, hubieran sido afectados por la violencia? La desaparición de las FARC genera un ambiente que disminuye la cantidad de muertos. Y con una diferencia, los muertos ahora se conocen, se sabe su nombre, se saben quiénes son, el mundo los conoce, tienen nombre propio y por lo menos se pueden sepultar a la gran mayoría. ¿Queda aspectos pendientes de la búsqueda de desaparecidos, de cosas que se podrían hacer, que no se han hecho en estos 4 años? Investigar más un poco, se dice mucho que hubo mucha violencia sexual en la represión por parte del Estado. ¿Hay algunas asignaturas pendientes que a usted le llama la atención en este momento, ya para ir terminando? Asignaturas pendientes. Sí, para resolverla y terminar de implementar la reconciliación a partir de que haya investigaciones que encuentren a los culpables. Sí, bueno, una de las cosas que ha funcionado en contravía de la misma voluntad del actual gobierno que está por terminar, ha sido la justicia, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que forma la JEP, la Justicia para la Paz, que es justicia especial, que la Comisión de la Verdad, que está a punto de terminar ya su mandato para presentar un informe a la sociedad colombiana de qué fue lo que nos pasó, y las recomendaciones, y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en lo cual hemos hecho una contribución muy grande nosotros, desde la FARC. Ya se han prácticamente trabajado en función de recuperar más de 500 personas que estaban desaparecidas. Algunas se han encontrado vivas, casos muy particulares se han encontrado y se han reencontrado con su familia gracias a esa comisión. Se necesita más apoyo del Estado, se necesita más financiación, se necesita también voluntad de parte del Ejecutivo y del mismo Legislativo para que todos estos procesos actúen, también marchen simultáneamente con la implementación del tema de tierras, que es una asignatura pendiente, el tema de reforma política que sigue pendiente también, y el tema de la destrucción de cultivos que sigue ahí pendiente. Y si no se hace justicia, está el control de la Corte Penal Internacional, de que si no se avanza en el proceso de esclarecimiento del pasado, la Corte Penal Internacional ya ha dicho que podría de algún modo intervenir, digamos, y bueno, si el Estado no lo hace, este pacto se debilita, ¿no es cierto? Pues por lo menos los que no respondan ante esa justicia especial, que es lo que le hemos dicho a los representantes del Estado, de que lo tengan en cuenta. Muy bien. Rodrigo Londoño, muchas gracias. Si quiere agregar alguna otra reflexión que no pude motivar con mis preguntas, podemos ir cerrando con alguna declaración suya. A ver, yo diría, primero agradecer el recibimiento que he tenido aquí. Hemos estado pues conversando con mucha gente
y haciéndole conciencia de que son 5 años, pero que no se ha implementado de verdad, el acuerdo. Y que lo que hemos logrado es gracias a la comunidad internacional en buena medida. Y que vamos a iniciar estamos transitando un momento histórico y necesitamos que la comunidad internacional nos siga acompañando. Es clave. Los problemas de los colombianos, en Colombia los resolvemos nosotros los colombianos, pero es necesario el acompañamiento y el compromiso que hasta el momento ha tenido la comunidad internacional. Muchas gracias. Desde Ginebra, en el estudio de Visual Live de Diego de León, les transmitió Juan Gasparini.